El petróleo se dispara y Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP. Esto es mucho más importante de lo que estás viendo en los medios de comunicación. Es increíble que no se hable sobre este hito histórico absolutamente, que es la decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP. ¿Qué significa para ti y qué significa para el mercado del petróleo? Vamos a hablar de todo ello. La decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP viene en un momento absolutamente crítico para la organización. La OPEP desde hace muchos años ha tenido una estrategia claramente de presentarse como el banco central del petróleo del mundo. No solamente lo que ha buscado ha sido fortalecer su posición en cuanto a ser el suministrador más flexible, más competitivo y más abierto, sino que además siempre ha tenido una posición en cuanto a las decisiones, en cuanto a cuotas, que tenía como objetivo que los consumidores tuvieran el precio más adecuado. Es decir, lo contrario a lo que te dicen muchas veces los medios de comunicación, que parece que hablan de la OPEP como si fuese, bueno, pues un cártel que lo que quiere es forrarse con el precio del petróleo. De hecho, la decisión de la OPEP de subir cuotas de producción y de aumentar la producción tanto en 2025 como en 2026 muestran que su objetivo, vuelvo a repetir, no es subir el precio a cualquier costa y desde luego fastidiar a sus clientes, sino mostrarse ante el mundo como el suministrador más competitivo, más flexible y con mayor amplitud de suministro. Todo esto es clave y además es clave entender qué es lo que ha pasado para que Emiratos Árabes Unidos decida abandonar la OPEP. Fíjate, dato duro número 1. Emiratos Árabes Unidos es el productor de la OPEP que tiene mayor capacidad excedentaria, prácticamente 5 millones de barriles al día. Y es el que más ha sufrido en cuanto a su capacidad de aumento de cuota de mercado con las cuotas de la OPEP junto con Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque tanto Arabia Saudí como Kuwait tienen una posición importante de fuerte aumento de capacidad excedentaria y de capacidad de poner barriles en el mercado, pero claramente el que tiene más con mucha diferencia es tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes. Es decir, han sido Arabia Saudí y Emiratos los que han sufrido el mayor impacto en estos años en los que la OPEP buscaba que Irak tuviese un poco más de capacidad de producción y estaba fuera del sistema de cuotas, en el que las cuotas eran más flexibles y muchos de ellos se las saltaban, etcétera, y los que, digamos que gestionaban o moderaban el entorno de mercado en el que se ponían en el mercado una serie de barriles que estaban con el objetivo de que el mercado estuviese equilibrado pero no con exceso de suministro, llevó a que en el año 2025 el exceso de suministro fuese de más de 4 millones de barriles al día y a la vez que Emiratos Árabes se encontrase en la posición incómoda de a la vez tener que mitigar su aumento de producción y a la vez encontrarse con un precio del petróleo en el año 2025 que se desplomó, no lo olvidemos, año 2025 el petróleo cayó un 25%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Con la guerra de Irán, Emiratos se encuentra en una posición en la que puede no solamente mitigar el efecto de Irán, sino que además lo puede demoler completamente, puede inmediatamente poner en el mercado entre 1,2 y 2,5 millones de barriles al día, que es el equivalente a todas las exportaciones de Irán. Es más, Emiratos no quiere estar en un sistema de cuotas en el que esas cuotas, por cuestiones de favorecer a todo el mundo más o menos, o de dar una sensación de equilibrio, le perjudican de manera significativa. Esto deja a la OPEP en una posición muy diferente a la que tenía en 2025. Ya la OPEP tenía un problema. La OPEP tenía un problema con Irán y con Venezuela. El caso es que ahora los países también de la OPEP ven a un Irán que es un adversario. Y claro, se queda Arabia Saudí como el que equilibra
el mercado. Al equilibrar el mercado por parte de Arabia Saudí, ¿qué es lo que ocurre? Que va a ser mucho más difícil para la OPEP presentarse como el banco central del petróleo del mundo. Tienes a un Irán que va por libre y además que es adversario de Kuwait, de Qatar, de Arabia Saudí, de todos sus socios en esta OPEP, ¿de acuerdo? Tienes unos Emiratos que no quieren saber nada de esa situación y además tienes una posición más debilitada. Esto viene en un momento en el que la producción de la OPEP se ha reducido por los ataques de Irán. Y aquí hay otro elemento importante. O sea, Emiratos no quiere continuar en un sistema en el que tiene que llegar a acuerdos con un productor, Irán, que ha sido adversario, no, que ha sido una confrontación directa y una declaración de guerra. Por lo tanto, es capaz de poner muchos más barriles en el mercado y por el otro lado no quiere tener que llegar a acuerdos con un Irán que ya claramente es el enemigo. Y esto es un problema, desde luego, para el Banco Central del Petróleo del Mundo, que es la OPEP y su capacidad de mantener el suministro equilibrado y, por supuesto, de continuar presentándose ante el mundo como el suministrador más fiable, más competitivo y más flexible. Todos estos son factores relevantes. También es relevante que se ha disparado el precio del petróleo y, claro, tiene un lucro cesante brutal. ¿Y por qué tiene un lucro cesante brutal? Porque los líderes de Emiratos saben perfectamente que el precio del petróleo está subiendo mucho a corto plazo y ellos podrían estar generando enormes niveles de riqueza para su país y compensando las pérdidas por turismo y las pérdidas por el mercado inmobiliario que están sufriendo, generando muchísimos más ingresos a precios que son claramente muy altos. Pero Emiratos es un gran defensor de un riesgo de desinflación muy elevado en el precio del petróleo. Durante años, en las reuniones de la OPEP, Emiratos ha estado alertando sobre el error de contener la producción. Lo que ellos piensan es que lo que tienen que hacer es aumentar producción al máximo posible y aprovechar los años en los que el petróleo no solamente es el rey, sino que además los precios en términos reales y en términos nominales son elevados y, por lo tanto, tomar eso como la forma en la que se transforma la economía de Emiratos en una economía de servicios orientada a la tecnología, orientada a las finanzas y orientada a otros sectores que están fuera de simplemente producir petróleo. Es decir, ellos son completamente conscientes de que lo que no producen ahora se va a vender dentro de muy poco a un precio mucho más bajo. La curva del precio del petróleo sigue en fuerte backwardation y muestra una gran desinflación a corto plazo con un precio del petróleo que terminaría, según esta curva, obviamente, no tiene por qué cumplirse del todo, pero que terminaría el año por debajo de los $80 el barril. Todos estos son elementos relevantes para Emiratos. Otro elemento excepcionalmente importante para la decisión de Emiratos es que las exportaciones de petróleo de Estados Unidos han alcanzado un nivel récord de más de 6,4 millones de barriles al día. Es decir, Estados Unidos hoy exporta más que Rusia e Irán juntos y además está exportando más que Emiratos. Por lo tanto, Emiratos ve no solamente lucro cesante, sino la pérdida de oportunidad, ese coste de oportunidad ante su objetivo de reorientar y transformar la economía a una economía de muchísimo mayor valor añadido en sectores que no solamente son el petrolero, sino el tecnológico, todo lo que tiene que ver con construcción, todo lo que tiene que ver con servicios y todo lo que tiene que ver con la transformación de una economía en la que también se está invirtiendo muchísimo en sanidad, muchísimo en todo lo que tiene que ver con medicinas, etcétera, etcétera. Este es el elemento clave. Lo que está viendo Emiratos es algo completamente diferente a lo que muestran los medios de comunicación. Emiratos percibe que este precio tan alto del precio del petróleo actualmente no muestra la realidad de lo que ellos viven cada día y, sobre todo, ellos miran mucho más a largo plazo. Fíjate, esto es algo que Emiratos pone siempre en los grupos en los que se reúne y en las reuniones de la OPEP. Emiratos muestra que el precio del petróleo en
en términos reales está muy por debajo de los niveles de 2005-2009 y que en términos nominales el precio del petróleo también está muy por debajo de los niveles más altos. ¿Qué es lo que le importa a Emiratos? A Emiratos no le importa el precio del petróleo a corto plazo, le importa a largo plazo, le importa como una estrategia nacional. Y la estrategia nacional dicta que debería estar aprovechando los precios elevados actuales para generar mayores ingresos por exportaciones y continuar con la transformación de la economía a una economía de más servicios, a una economía más diversificada. La visión de largo plazo y visión estatal también le dice que su posición está perjudicada por estar en una OPEP en la que continúa Irán, que es claramente un adversario que les ha atacado a sus objetivos civiles y que les ha declarado la guerra. Y además lo que ve es que Estados Unidos se está beneficiando de manera brutal con las mayores exportaciones de petróleo de la historia. Por eso la decisión de Emiratos de irse de la OPEP. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Irse de la OPEP para fortalecer su posición y eliminar la necesidad de llegar a acuerdos con un Irán que hace mucho tiempo se convirtió en un problema más que en un socio. La realidad es que los precios del petróleo a medio y largo plazo lo que muestran es esa desinflación que tanto teme Emiratos y en el que la OPEP antes funcionaba como moderador de oferta y demanda y ahora ellos ven como mayor oportunidad para competir con Estados Unidos, competir con Irán y con Rusia y desde luego para competir a nivel global y transformar su economía. Que no te engañen.